Estaba frente al espejo, observando cómo la primera luz de la mañana llenaba la habitación. Tocaba suavemente las esquinas de nuestra casa, reflejándose en los detalles caros del interior. La mañana comenzaba perfectamente, como siempre. Sentía este momento de total armonía. Todo a mi alrededor estaba en su lugar, igual que en nuestra vida. Un vestido sencillo pero elegante, un maquillaje ligero y la confianza de que me veía impecable. Sabía que Carl se sentiría orgulloso de mí, como siempre. Recordé cómo comenzamos. Él fue mi primer hombre verdadero, y sus éxitos en los negocios solo aumentaban mi confianza en que nuestra unión era la elección correcta. Era trabajador, atento, me cuidaba, y no podía imaginar a otra persona a su lado. Creábamos la imagen perfecta de una pareja exitosa. Carl era alguien con quien podía envejecer tranquila, sabiendo que todo en la vida estaría bajo control. Nuestros rituales matutinos eran parte de lo que hacía que este mundo fuera perfecto. Casi no hablábamos cuando me preparaba para ir al trabajo, pero su presencia cercana, sus pasos firmes y sus palabras de apoyo me daban una sensación de seguridad. Parecía que teníamos todo: estabilidad, comodidad, éxito. Todo lo que alguna vez soñé. Pero en los últimos meses, algo dentro de mí había cambiado. Cuanto más tiempo pasaba con él, más claro se volvía que esta vida no era lo que yo había buscado. Sí, tenía a Carl. Sí, éramos exitosos. Pero algo no estaba en su lugar. Estaba frente al espejo y pensaba que algo faltaba. Todo parecía correcto, pero en realidad estaba vacío. Me faltaba espontaneidad. Me faltaba aquello que vive fuera de los planes. En esas paredes cerradas, cada vez más sentía que era parte de un mecanismo que se movía por una trayectoria preestablecida. Estaba segura de que Carl nunca entendería que me faltaba aire, que extrañaba esos momentos en los que podía levantarme y no saber qué pasaría después. Volví a mirar nuestra casa, que parecía hermosa, pero vacía. En este mundo había demasiados planes, horarios, compromisos. Ninguna sorpresas, solo prioridades bien definidas. Volvía a Carl una y otra vez, pero cada vez sentía cómo este mundo me resultaba cada vez más ajeno. Carl era una persona para quien el orden no era solo una preferencia, sino una ley. Su vida estaba impregnada de horarios y reglas. Sabía lo que iba a hacer no solo mañana, sino también dentro de un mes y dentro de un año. Su día comenzaba con una carrera matutina, luego el desayuno, estrictamente a la hora, y después se iba a la oficina. Cada reunión, cada conversación, cada momento de su día estaba planeado y calculado hasta el más mínimo detalle, y no había nada al azar en todo esto. Todo a su alrededor estaba subordinado a esta armonía. Incluso nuestra casa estaba organizada de tal manera que nada interfiriera con este ritmo perfecto. Los muebles estaban en los lugares adecuados. El color de las paredes fue elegido teniendo en cuenta cómo influía en el estado de ánimo, e incluso nuestras noches estaban calculadas para que tuviéramos tiempo para recuperarnos. Carl nunca llegaba tarde. Siempre sabía qué hacer y a dónde ir, y estaba orgulloso de ello. Orgulloso de que podía controlar todo, de que teníamos una vida correcta, pero cuanto más tiempo pasaba a su lado, más claro sentía que me estaba ahogando. Toda esa organización, esa claridad, no era lo mío. Extrañaba las casualidades, la posibilidad de despertarme por la mañana y no saber qué iba a pasar después. Quería volver a sentirme viva y no ser parte de una máquina perfecta. La vida con Carl se había convertido en algo así como una jaula insoportable, donde yo solo era otro elemento, sometido a las reglas. Comenzaba a anhelar las noches desorganizadas, cuando podía simplemente salir y no pensar en lo que pasaría a las 9 de la noche. Extrañaba los momentos cuando nada estaba planeado, cuando todo podía ir de manera diferente a lo que esperabas. Y eso era normal. No es que quisiera destruir mi vida, no. Solo intentaba entender qué era más importante para mí. Este orden que me limita, o la búsqueda de algo que pudiera devolverme la sensación de libertad. Y cada vez que miraba a Carl, me quedaba más claro que estábamos en caminos diferentes. Él estaba convencido de que todo estaba bien, que nuestra vida era perfecta. Y yo me perdía en mis pensamientos, tratando de entender lo que realmente era importante para mí. Empecé a preguntarme, ¿y si pudiera ser diferente?
¿Y si mi vida no fuera como la de todos? ¿Y si pudiera liberarme de este orden implacable, aunque fuera difícil? Una tarde, cuando ya se acercaba la noche y Carl seguía proponiendo otra cena perfectamente planificada con amigos, sentí que ya no podía ser parte de esta imagen. Él sugirió ir a un restaurante al que solíamos ir con amigos que veíamos cada semana. Era como siempre, saludos, sonrisas, conversaciones sobre quién había comprado qué, quién había viajado a dónde, todo según el horario, todo según el plan, todo como siempre, y me di cuenta de que ya no podía más. Le dije a Carl que necesitaba un poco de tiempo para estar sola. Él me miró sorprendido, pero como siempre, no preguntó nada ni insistió. Sabía que yo era una persona que valoraba su espacio personal y con eso lo aceptaba. Ten cuidado, no te hagas tarde, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Nos vemos luego. No sabía exactamente a dónde iba, pero mis pies me llevaron hacia uno de los bares que estaba a unas cuadras de nuestra casa. Este lugar estaba lejos de nuestro mundo habitual, de esas reuniones con amigos, de las conversaciones interminables sobre negocios y logros. El bar estaba lleno de vida, música, gente, caos. No había horarios ni planes. La gente venía aquí buscando algo distinto. El olvido, la desconexión de la realidad, algo que se saliera de los límites del día a día. Entré, sintiendo como si hubiera llegado a otro mundo. No había trajes caros ni conversaciones de negocios. Aquí todos eran libres. Pedí un cóctel y me senté en una esquina, simplemente observando. La gente bailaba, reía, las conversaciones no tenían sentido, pero de ellas emanaba una energía, algo vivo y despreocupado. En ese momento comprendí que eso era lo que tanto me faltaba. La sensación de que podías ser quien quisieras, de que no estabas atada a horarios, de que no tenías que ser correcta. Me quedé allí, disfrutando de esa sensación de libertad total, olvidando el tiempo y a Carl. Con cada momento que pasaba, me sentía más ligera, y sentía cómo se me despojaba de un peso. Pero luego, entre toda esa gente, lo vi. No era como los demás. Su mirada llamó mi atención de inmediato. Era libre. En sus ojos vi ese fuego que hacía tiempo había desaparecido de mi vida. El deseo de aventuras, la necesidad de vivir el momento. Empezamos a hablar, no de inmediato, sino poco a poco, como si nada fuera importante, y cada uno de nosotros era parte de esa noche. Hablamos de la vida, de lo que nos preocupaba, de lo que nos llenaba. Cada palabra suya, incluso la más sencilla, dejaba una huella en mi memoria. Y, a pesar de que estaba allí, en el bar, con él, me costaba olvidar que en casa me esperaba Carl, que mi vida volvería a aspirar al próximo horario, al siguiente momento controlado. Pero en ese momento, eso ya no importaba. En ese momento simplemente era. No podía recordar exactamente cómo comenzamos la conversación. Tal vez fue algo tan natural que mi mente no alcanzó a registrar ese momento. Él estaba sentado frente a mí, no demasiado cerca, pero de tal manera que no podía dejar de notar su presencia. Sentí cómo su mirada se fijaba en mí. No era insistente, al contrario, había algo tranquilo en ella, algo que inmediatamente me hacía sentir cómoda, pero sin perder mi conciencia. Las palabras que intercambiamos me parecieron insignificantes, pero todo cambiaba con cada mirada suya. Cuando hablaba, sentía cómo captaba cada una de mis palabras, como si entre nosotros no hubiera ninguna barrera. Su interés no era superficial, no había esa tensión que siempre está presente en una conversación con extraños. Parecía saber lo que pensaba, aunque no dijera una sola palabra. No hacía preguntas que pudieran parecer incómodas. Simplemente hablaba de sus viajes, de cómo a menudo cambiaba de lugar, de cómo buscaba nuevas oportunidades. En sus relatos no había ni un solo detalle de más. Todo era claro, y todas sus experiencias parecían absorber el momento, haciéndolo importante, significativo. Y yo, sin darme cuenta, comencé a sentirme parte de su mundo. Todo lo que contaba de alguna manera resonaba con lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Había algo especialmente vivo en él, y de inmediato entendí que no le era ajena la espontaneidad, la valentía de actuar según lo que dicta el corazón, en lugar de seguir un horario. En su mirada vi lo que me faltaba en mi vida, la pasión por el momento, por lo desconocido,
por ese flujo impredecible de los acontecimientos que siempre me había parecido tan lejano. No hablamos mucho, pero fue suficiente para que sintiera cómo una pequeña chispa de interés se encendía dentro de mí. Estaba sentada, escuchándolo, y no podía apartar la vista. Sus palabras, su relato sobre lo importante que es estar abierto al mundo, lo importante que es permitirse ser humano y no una máquina, me parecieron algo completamente nuevo. Hablaba con tanta sinceridad que comencé a preguntarme, ¿por qué nunca me había permitido ser así? ¿Por qué siempre me había quedado dentro de los límites de mi mundo perfecto? ¿Por qué siempre seguía el horario, temerosa de que si salía de sus límites, todo se desmoronaría? No podía responderme a esas preguntas, pero sentía que junto a él estaba más cerca de la verdad que nunca. Cuando dijo que debía irse, sentí como una parte de mí se quedaba con él. No sabía qué era eso, pero había algo importante en ello. Él no formaba parte de mi vida, y tal vez nunca lo volvería a ver. Pero en ese momento, sentí que su presencia no desaparecería de mi cabeza tan rápidamente. El regreso a casa fue como un golpe en la cara. Intentaba ocultar todos mis pensamientos y sentimientos, como si pudiera obligarme a olvidar lo que había sucedido. Pero incluso cuando caminaba por los mismos pasillos, abría la misma puerta, no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado. Carl estaba sentado en el sofá, absorto en su tableta, como siempre. Me acerqué a él y levantó la vista solo por un momento para decir, ¿cómo estuvo la noche? Y aunque su tono era completamente normal, sentía cómo me observaba. Él no sabía que acababa de regresar de un mundo donde no había horarios ni compromisos, donde me permití ser alguien diferente. Un mundo en el que conocí a un desconocido que, en pocas horas, me hizo dudar de todo lo que había considerado correcto. Respondí en silencio que todo estuvo bien, que simplemente había dado un paseo. Carl no notó lo difícil que me resultaba ocultar lo que sentía. Sentía algo intangible dentro de mí, algo que ni siquiera yo misma podía explicar. Su inocente pregunta sobre cómo había ido la noche se convirtió en una especie de excusa para justificar lo que había sido. Le mentí a él. Me mentí a mí misma, porque no podía contarle lo que había sucedido. No podía contarle que había conocido a alguien que estaba tan lejos de todo lo que él y yo habíamos creado. Intentaba pensar en Carl, en nuestra vida, pero una y otra vez los ojos de él. Los ojos de ese desconocido que me hizo sentir que la vida podría ser diferente, aparecían en mi mente. ¿Podría olvidarlo? ¿Podría seguir viviendo en este mundo perfecto, donde cada momento estaba planeado de antemano? ¿Donde cada paso era parte de un plan general? Sabía que no. No podía. Esa persona dejó una huella en mi alma, y por más que lo intentara, no podía deshacerme de esa sensación. Esa noche no dormí. Trataba de convencerme de que solo había sido una casualidad, de que no debía pensar en eso. Pero fue en vano. No podía dejar de pensar en esa noche, en él. Sus palabras, su mirada, todo eso era algo inevitable, algo que me obligaba a buscar respuestas a preguntas que nunca me había hecho. De nuevo sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos, y aunque no quería admitirlo, ese mundo con Carl ya no era el mío. Unos días después de regresar a casa, Carl y yo tuvimos una noche que habíamos planeado desde hacía tiempo. Recibíamos invitados, como siempre, rodeados de amigos a quienes conocíamos desde hacía muchos años. Todo estaba como de costumbre. Agradables conversaciones sobre el trabajo, planes para el verano, bromas que se repetían año tras año. Todo según el horario. Parecía que no había nada que pudiera romper este mundo armónico, perfectamente estructurado. Pero cuando la puerta se abrió y él entró, Jacob, me quedé paralizada. Mi corazón saltó unos latidos. Estaba igual que como lo recordaba, aunque su presencia hacía que todo pareciera un poco diferente. No dijo nada, pero sentí que su mirada sobre mí era penetrante, que él sabía. Sabía lo que había entre nosotros, aunque no dijera una palabra, aunque hubiera sido solo un instante aparentemente casual. Pero sabía que no podría ocultarlo. Jacob entró en la habitación con una ligera sonrisa. Sus ojos captaban cada mirada, cada gesto, y estaba segura de que notó mi desconcierto. No dijo nada sobre nuestro último encuentro. Simplemente se unió a la conversación, como si nada hubiera pasado.
Pero ese intercambio silencioso de miradas, esa conexión inexplicable entre nosotros, no desaparecía. Sentía como esa mirada dejaba una huella que no podía borrar. Carl, como siempre, no notó los cambios. Estaba completamente absorbido por la conversación con los amigos, sin darse cuenta de cómo yo comenzaba a encogerme por dentro. Trataba de comportarme como si nada hubiera pasado, pero cada momento cerca de Jacob era un recordatorio de que todo no estaba bien, que todo no era como debía ser. Trataba de hablar de algo común, pero su presencia me hacía perder el hilo. Me parecía que él sabía lo difícil que me resultaba, y eso solo intensificaba mi sensación de incertidumbre. Me avergonzaba el no poder controlar mis emociones, el dejar que salieran a la superficie. Pero seguía aguantando, sonriendo, diciendo esas palabras que no significaban nada. Todos reíamos, como si todo fuera como antes, pero sentía que ese momento ya no regresaría. Todo a mi alrededor se había vuelto algo artificial, incluso aquellas mismas palabras que antes salían con tanta facilidad. Intentaba recuperar mi sensación de calma, pero el encuentro con él me recordó que ya no podía ser quien era antes. Sentía cómo la lucha interna se volvía cada vez más desesperada. Cada vez entendía más que no podría quedarme en este mundo donde todo había vuelto predecible, donde cada día era igual al anterior. Cuando Jacob se fue, aún sentía su presencia, como si permaneciera en el aire. No sabía qué era, simplemente un encuentro, un accidente, pero dentro de mí algo se había roto, y ahora no podía ignorar mis sentimientos. Cada día que pasaba se volvía más difícil. Continuaba despertándome en nuestra acogedora casa, todavía sentía el calor de Carl a mi lado, pero el mundo que habíamos construido ya no era el mío. Sentía cómo entre yo y ese mundo, entre Carl y yo, se erguía una pared invisible. Nos convertimos en dos extraños viviendo en el mismo apartamento, pero completamente ajenos el uno al otro. Y había algo en esto tan insoportable que comencé a sentir dolor físico. Jacob, por supuesto, no desapareció. Ya no nos encontrábamos directamente, pero su presencia seguía estando en las sombras de mi vida. Las miradas que intercambiamos en esa fiesta no me dejaban. Eran como una cicatriz que nunca se cura, y aunque trataba de convencerme de que fue solo un momento de debilidad, sabía que era algo más. Era una sensación real, la que tanto me había faltado, la sensación de estar viva, de poder ser algo más que simplemente la esposa de Carl, la mujer perfecta, parte de un horario impecable. Cada mirada de Jacob que accidentalmente se cruzaba con la mía desestabilizaba mi equilibrio. Ya no hablábamos entre nosotros, pero sentía cómo estaba cerca, cómo su presencia, su silencio, hablaban más que las palabras. Cada vez entendía más que no podía simplemente olvidar. Ese hombre, aunque casi ajeno a mí, dejó algo en mi vida que no podía ignorar. Carl y yo volvimos a reunirnos con amigos. Otra vez cenamos juntos, otra vez nos reímos, haciendo como si todo fuera como antes. Pero ya no podía ocultar mi lucha interna. Cada momento con él ahora era como un juego en el que no sabía cómo actuar, cómo ser honesta conmigo misma. No podía simplemente volver al estado en el que todo era perfecto, en el que estaba segura de que Carl y yo éramos el único camino. Comencé a darme cuenta de que, con cada día, me alejaba más de ese mundo en el que Carl me había sumergido alguna vez. Un mundo donde existían horarios, límites claros, la comprensión de que todo estaba bajo control. Ya no podía regresar a eso. Algo dentro de mí había cambiado y no era solo el eco de aquella noche con Jacob. Era el resultado de todo lo que estaba ocurriendo en mi vida. Estaba lista para romper ese círculo. Cada mañana, al despertar junto a Carl, sentía más y más cómo él se convertía en parte de esa jaula en la que estaba atrapada. Seguía viviendo bajo las viejas reglas, pero dentro de mí crecía la sensación de que estaba perdiendo algo. Ya no podía vivir solo para ser correcta, perfecta. Ya no podía seguir fingiendo. Carl seguía cuidando de mí. Su amor seguía siendo algo importante para mí, pero ya no podía verlo como mi único apoyo. Ese mundo que él construía no era para mí. Sabía que había llegado el momento de cambiar algo, pero aún no sabía qué. Carl propuso irnos de vacaciones. Era otro paso en su horario perfecto. Necesitamos descansar y recuperarnos, dijo.
Siempre sabía cuándo era necesario pasar tiempo juntos para poner en orden nuestra relación, calmarse y regresar al estado habitual. Estaba seguro de que esas vacaciones en el resort de montaña eran lo que necesitábamos y que yo estaría de acuerdo con él, como siempre. No podía decirle que, en realidad, lo que necesitaba no era eso. No necesitaba la calma y la serenidad que él prometía. Quería encontrarme a mí misma, encontrar la respuesta a lo que realmente quería, a lo que me faltaba en este mundo donde cada momento está sujeto a planes estrictos. Y sabía que necesitaba ese tiempo para entender qué dirección debía tomar. Pero no podía admitirlo con Carl. Temía que eso pudiera destruir todo lo que habíamos construido. Cuando llegamos a las montañas, sentí cómo el aire se volvía más limpio, cómo desaparecía el peso, pero solo por un instante. Aquí no había la prisa habitual, las preocupaciones diarias ni las expectativas constantes. Parecía que durante esos días podría simplemente sentarme en la terraza, mirar las montañas y olvidar todo. Pero sabía que mis pensamientos seguían enredados, y mi alma no estaba tan tranquila como podría parecer. Y, como esperaba, Jacob estaba aquí. Su presencia en este lugar era como un recordatorio, como una señal de que no podía seguir viviendo bajo las viejas reglas. Él no sabía que yo estaría aquí, y yo no sabía que él decidiría venir. Pero cuando lo vi en la calle, cuando nuestras miradas se cruzaron nuevamente, sentí como todo dentro de mí comenzaba a temblar. Fue como un choque de dos mundos, el mundo de Carl, donde todo está bajo control, y el mundo de Jacob, donde no hay reglas, no hay horarios, solo el momento y las emociones. Intenté ignorarlo. Seguí sonriendo a Carl, seguí haciendo como si todo fuera como antes, pero sentía como esa farsa se volvía cada vez más insoportable. Cada mirada, cada momento cerca de Jacob me confundía. Me recordaba que no podía simplemente olvidar lo que había sucedido entre nosotros, que no podía volver a ese mundo que Carl había construido para nosotros desde el principio. Y a pesar de todo esto, seguí ocultando mi lucha. Intentaba comportarme como si nada hubiera pasado, como si no lo hubiera encontrado, como si todo siguiera igual. Pero sabía que eso no podía continuar mucho tiempo. Todo lo que sentía, todo lo que intentaba ignorar, se volvió demasiado fuerte. Comencé a darme cuenta de que estas vacaciones no eran solo una oportunidad para que Carl se relajara, eran mi oportunidad para entender si podía seguir viviendo de la misma manera que antes, o si necesitaba buscar algo diferente. Intentaba creer que podría dejar todo atrás, pero cada momento cerca de Jacob me hacía dudar de mi elección. Han pasado varios días, pero aún no podía deshacerme de la sensación de que, en cada giro, había algo que no podía controlar. Intentaba regresar a mi ritmo habitual. Cenas con Carl, paseos por el resort de montaña, conversaciones sobre planes para el futuro. Pero todo esto ahora me parecía parte de un mundo ajeno. Me sentía como una viajera, perdida por senderos conocidos, pero cada paso me llevaba más profundo a una selva desconocida y vagamente peligrosa. Jacob estaba cerca de nuevo. Nos encontramos accidentalmente durante uno de los paseos, y no pude ocultar lo que sentía. No era una casualidad, fue algo intencional. Ambos sabíamos que en estos paisajes montañosos no había manera de evitar el encuentro, que el espacio en el que ambos nos encontrábamos se estrechaba con cada paso. Y aunque trataba de comportarme con contención, mi mirada probablemente decía más que las palabras. No hablamos mucho, pero cada momento cerca de él era como una lucha conmigo misma. Trataba de escapar de esos sentimientos, pero era imposible ignorarlos. Jacob no pedía mucho. Era tan callado como aquella noche en el bar, pero su mirada estaba cargada del mismo significado. No hacía preguntas, no intentaba descubrir nada, pero sabía que él sentía que no podía volver al estado anterior, que en nuestra interacción había algo más que una simple coincidencia. Me encontraba nuevamente en una encrucijada. Los sentimientos que trataba de esconder se intensificaban. Cada palabra suya, incluso si era solo un intercambio de cortesías, minaba mi determinación. No podía ignorar lo que sucedía entre nosotros. Mi yo interno comenzó a luchar con lo que sabía y con lo que había vivido todo este tiempo. Estar con Carl era una costumbre. Era estabilidad. ¿Pero era esa estabilidad real para mí?
¿Y podría seguir viviendo con esa sensación de haberme perdido a mí misma? Cada vez que encontraba su mirada, algo dentro de mí parecía moverse. Sabía que no podía seguir ocultando mis emociones, que no podía hacer como si nada estuviera ocurriendo. Lo que había entre nosotros se volvía demasiado obvio. Comencé a sentir cómo mi vida se daba vuelta, y no podía encontrar un punto de apoyo. Era como estar al borde de un acantilado, sin saber qué pasaría si daba un paso adelante. Carl y yo seguimos pasando tiempo juntos, pero sentía como todo esto se convertía en un juego. Trataba de mantener las apariencias, pero dentro de mí ocurría algo mucho más importante. Ya no podía ignorar lo que me estaba sucediendo. Cada vez era más consciente de que tras esa fachada de vida perfecta se escondía algo insoportable. La imagen que había construido durante tanto tiempo se estaba desmoronando, y me encontraba ante una elección que se volvía cada vez más evidente. Cuando todo finalmente salió a la luz, no tenía a dónde huir. En algún momento ya no podíamos ocultar esta destrucción. Carl lo supo. Era inevitable, como si toda mi vida, como una pesada pared, comenzara a derrumbarse ante mí. Estábamos sentados en la sala y él, por primera vez en mucho tiempo, realmente me miró. Era una mirada llena de dolor y decepción. Él sabía. Todo estaba destruido, y no tenía sentido ocultar nada. No tuve que decirle directamente. Él ya sabía lo que había pasado. Sabía que ya no podía ser quien era, que este mundo que él había construido para nosotros ya no me mantenía. ¿Cómo pudiste? Dijo, y su voz estaba llena de silencio. No sabía qué responder. No había palabras que pudieran corregir lo que había hecho. No quería justificarme, porque sabía que todas mis explicaciones serían vacías. Todo lo que había hecho había roto lo que teníamos. Había destruido todo lo que construimos juntos. Y ahora, cuando todas las cartas estaban sobre la mesa, no quedaba nada más que reconocer mi error. Carl no gritó. Simplemente recogió sus cosas en silencio, sin levantar la cabeza. No podía mirarlo. Me sentía avergonzada, asustada y sola. Dentro de mí había un vacío, pero ese vacío se llenaba con la sensación de que ya no tenía a dónde ir. No podía regresar al mundo que existía antes, ni podía retroceder al momento en que tomé mi decisión. Sabía que lo había destruido todo. Destruí mi familia, destruí la confianza, me destruí a mí misma. Cuando su hermano le contó que había visto lo que pasaba entre Jacob y yo, eso fue el golpe final. Supe que ya no había forma de arreglar las cosas. Carl no podía perdonarme, y no podía esperar que lo hiciera. Me fui de nuestra casa. No sabía a dónde ir, pero sabía que aquí ya no tenía nada que hacer. Todo lo que conocía y amaba ahora estaba destruido, y me encontraba ante un nuevo mundo desconocido. Pero en ese mundo no había lugar para Carl y para mí. Sabía que ahora tendría que pasar por muchas cosas para entender qué sería lo siguiente. Recogí mis cosas, sin decir una palabra más. Carl guardaba silencio. Y cuando me fui, entendí que la despedida no tenía sentido. Ya nos habíamos despedido. Después de irme, cada día parecía una eternidad. Regresé a la casa de mis padres, que a pesar de su cálido y familiar ambiente, no podía llenar el vacío que sentía por dentro. Me levantaba por la mañana, salía a caminar, a veces pasaba tiempo con mis padres, pero todo se sentía de alguna manera irreal. Estaba como en un sueño, como si mi vida se hubiera detenido. No podía encontrar mi lugar. Jacob seguía tratando de ponerse en contacto conmigo, me enviaba mensajes, me llamaba, pero no respondía. No podía explicarle lo que había entre nosotros. No podía seguir viviendo en el mundo que él imaginaba para sí mismo. Sabía que él era parte del error que destruyó mi vida. Él era parte de la chispa que encendió el fuego, consumiendo todo a su paso. Pero no podía volver a él. No podía regresar a lo que me había llevado a mi caída. Necesitaba entender quién era ahora, sin Carl, sin Jacob, sin la vida que una vez viví. Cada día intentaba encontrar fuerzas para seguir adelante, pero no sabía qué hacer, a dónde ir. El tiempo pasaba, y a pesar de toda mi vacuidad, comencé a sentir como algo dentro de mí empezaba a cambiar. Ya no era la mujer que formaba parte de la vida perfecta de Carl. Era alguien diferente. Empecé a entender que necesitaba recuperar mi libertad. Pero no la libertad de Carl, no la libertad de Jacob, sino la libertad de mí misma.
de todo lo que me mantenía en una jaula. Comencé a buscar respuestas a preguntas que nunca me había hecho antes. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Quién soy en realidad cuando todas las roles habituales han desaparecido? Empecé a estudiarme, a buscar lo que era importante para mí. Fue un proceso lleno de dolor y dudas, pero necesario. Me di cuenta de que todavía podía empezar de nuevo, y a pesar de todas las pérdidas, comencé a sentir que tenía una oportunidad. Podía elegir mi camino, y aunque aún había muchos momentos difíciles por delante, ya no le temía a ese camino. Podía ser fuerte, podía ser diferente. Podía crear mi vida de nuevo sin seguir los horarios de otros ni ceder a las expectativas ajenas. Comencé a entender que, para vivir de verdad, debía ser honesta conmigo misma. Y ahora estaba lista para comenzar.